vamos a otro punto. Es la decoración de crimen. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú pones aspectos alrededor de el área que impliquen algo que ya tal cual las personas a las que se las vas a mostrar pues lo reconocen como que ahí ocurrió algo horrible, va a causar miedo justamente porque le está sugiriendo qué pasó y él va a rellenar los huecos y básicamente con la pura decoración le puedes contar varias historias a la vez o puedes simplemente sugerirlas para que él se las cuente. Entonces le va a causar el estrés un tanto el mismo. ¿Y esto a qué se refiere? A que haya objetos, por ejemplo, hechos de huesos, de piel, a que haya la típica marca en el suelo, a que haya ojos, a que la habitación esté completamente destrozada, ventanas o paredes rasgadas, el hecho clásico, que haya varios cuerpos tirados, etcétera. Cualquier tipo de situación atroz que a ti se te ocurra, hacerla parte del ambiente va a generar eso. Cuidando, eso sí, tiene que ser algo donde a tu personaje o al espectador parezca que puede ser el siguiente, que esté en un ámbito donde él le pueden hacer eso. Si ya todo está seguro, si solamente están viendo, no sé, el asesino fue atrapado y van y ven lo que tiene escondido en su sótano, puede generar horror, asco y demás. Ya no va a generar miedo porque ya no hay esa situación donde puede repetirse. Y, por ejemplo, este es uno de los aspectos donde puedes generar horror y miedo al mismo tiempo. La diferencia es que el horror tiene mucho que ver dependiendo de qué tan gráfico seas. Mientras más gráfico, más grotesco va a ser. Mientras menos gráfico, con el concepto puedes causar el miedo, pero no genera ese asco, esa repulsión. Vamos con otro punto que es la bestialización. ¿A qué me refiero? Ya sea de un objeto, de una persona o demás, es el aspecto de hacerlo enloquecer, de hacerlo alguien peligroso por sí mismo, alguien que es simplemente un concepto destructivo. Y este es el concepto muy común de los hombres lobo. A veces también un poco de los vampiros, aunque ellos son más racionales. Bueno, son un recurso muy común en los clásicos monstruos de terror, debido a que tiene esa necesidad de alimentarse de sangre. Entonces, todos estos aspectos que hagan más que nada difícil o imposible de controlar a este ser. Es como lo que dije, la deformación. Es algo que lo haga más peligroso. En este caso la bestialidad es porque es incapaz de controlarlo, de razonar. El punto de esto es justamente quebrar su mente, hacerlo esclavo de sus deseos. Ya sea que lo hables desde la perspectiva del personaje bestializado, tratando de controlarse o tratando de retomar la conciencia, o de los que están alrededor y están en riesgo de ser atacados. El siguiente punto del que les voy a hablar es la humanización. Este es justamente lo contrario. ¿Y a qué me refiero? Es darle conciencia a pues, lo que podrías considerar algo, ya sean objetos propiamente, o animales, o plantas, insectos, quizá incluso bacterias o infecciones. Y de hecho es un punto que sí se usa, el que de alguna manera algo que pueda contagiar, pues tenga alguna conciencia. ¿Por qué? Porque lo hace más difícil de evadir. Y este es justamente el ejemplo al que quiero llegar con la humanización. Al darle características de inteligencia principalmente, aquí no vamos a hablar de la humanización en un sentido un tanto filosófico o de educación cívica. Aquí estábamos hablando propiamente que con su inteligencia sea capaz de enfrentar y superar a un ser humano, ya sea por sí misma la inteligencia o la unión de esa inteligencia con las armas que tiene naturalmente, ya sea por lo que esté construido como un robot, que es algo muy común en la ciencia ficción, usarlo para que las inteligencias artificiales causen ese miedo, o sea un objeto que tenga tal vez cuchillas o sea muy duro. Entonces, al tener inteligencia suficiente
para defenderse de ti o atacarte, estás en desventaja como ser humano. ¿Por qué hago la aclaración de como ser humano? Porque es para quienes se los vas a escribir, a quienes se los vas a contar. Y para más detalles de cómo va a usar esta inteligencia o cómo hacer que este personaje se vuelva peligroso, además de algunas cosas que te mencioné en la bestialización, te recomiendo revisar la subserie de cómo crear un villano en la lista de reproducción de temas por género. Son 5 videos que te van a ayudar mucho si usas este tipo de creaciones. Vamos a otra, que es la saturación de los sentidos. Y esto, el escribir es un tanto complicado, pero es posible al repetir una palabra, una frase, al insistir tanto con algo que ya el espectador haya visto. Puede ser tanto en los bucles, como mencionábamos anteriormente, que de pronto se repita, pero en un espacio cercano. Muy rápidamente ves cómo se está repite y repite la historia. O vuelven a mencionar tal frase. Saturas con un mensaje específico. En el caso de medios más gráficos o auditivos, tienes más opciones, ya que sean los sonidos, es muy común por eso, sonidos, no sé, de llanto, de un ambiente peligroso, de objetos como sierras, etcétera. Visualmente pueden ser justamente objetos punzocortantes o demás, como decía en el crimen, o puede ser simplemente el hecho de haber muchos puntos. En el horror hablamos de lo que son las texturas, entonces ahí lo vas a comprender un poco mejor. El hecho de que algo se repita constantemente va a ser lo que mencioné anteriormente de la paleta reducida, donde saturan los sentidos, pero además de concentrar la atención, no es tanto eso, sino que vas a estresar. Y al estresar, haces algo como en el suspenso, que se usa muy comúnmente, una música chirriante y la imagen de la espalda del personaje, pero acercándose un poco más, lo estresas. Y cuando se voltea, aunque no pase nada, ya generaste esa agitación. Depende mucho, como te decía, del medio en el que tú estés mostrando tu obra. Vamos a otro punto, la cacería. Bueno, vuelvo a mencionar que es como los survival games. El punto aquí es esa sensación de ser perseguido, el tratar de, a veces, ser el cazador, a veces evitar ser el cazado y demás. Esta situación sirve, obviamente, porque va directamente al hecho de la supervivencia, de que el personaje pueda superar a aquello que lo está cazando. Y en este aspecto se conjuntan varios de los que mencioné anteriormente. El hecho de un enemigo más inteligente, el hecho de quizá armas, de usar un escenario que te mantiene encerrado para poder escapar y demás. Este es como englobar todos ellos. El punto es que si no hay todo lo anterior que te dije, bueno, entonces no das ese ambiente realmente de survival game. No se genera una situación de supervivencia. Por ello es más un compendio que un factor individual. Vamos a otro. La tortura. Aquí ya lo mencioné en el caso del horror. Una cosa extra que no mencioné en ese video es que muchas veces para causar horror es más conveniente no tanto que el personaje en sí sea torturado, sino que perciba una tortura. Eso es más horroroso por la situación de estarla viendo y no tanto de imaginarlo como estarla sintiendo. Ahora, por ello también es muy común que cuando tú la menciones va a generar más horror que miedo tal cual. Entonces, para generar miedo tienes que juntar esa tortura con el suspenso. ¿Por qué? Porque una situación desagradable, verla gráficamente, ocurre esto. Sin embargo, el imaginarla es más estresante. Entonces es donde pones un poco el suspenso. Simulas que va a ocurrir esa tortura, pero hay más amenaza que acción directa. Y ya cuando hay la acción directa, no te centras tanto en describirla, sino en ir directo a, vamos a decirlo así,
a los gritos o al sufrimiento. Por ello muchas películas de terror que se refieren a esto acercan el personaje a una punta, a una cuchilla o demás, lentamente para causar el estrés. La toma cambia y es el momento en que se oye pues el rompimiento, el llanto, el grito, etcétera. Porque el miedo ya no es de la tortura en sí, sino de imaginarla, el imaginar lo que está pasando. Hazte cuenta que es como cuando en la noche se oye una ráfaga y bueno, es muy común que en ese momento en varios países te levantas asustado y te aseguras de haber cerrado todas las puertas. Por ese miedo a ser el siguiente. Y voy ahora a un ataque de pánico. Bueno, este te lo describí un poco en fobias para que entendieras bien. Si no has visto el video que te dejé en la primera parte, bueno, también te lo dejo aquí de cómo es un ataque de pánico. Y para ser un poco más complementario, además de lo que te mencionaba sobre las fobias, que tienes que expresar cómo las sienten ellos, un ataque de pánico genera esa sensación de que estás a punto de morir por el mismo ataque. No es realmente una situación donde solamente sientas que estás en peligro por lo que hay afuera o lo que lo causó, sino que el mismo ataque te hace sentir que él va a acabar contigo. Es un círculo vicioso y este círculo vicioso vuelve a generar justamente una especie de un claustro, como te lo mencioné, hacia sí mismo, pero ahora es en claustro hacia una emoción. Ya no solamente está encerrado en espacio y tiempo, sino que su misma emoción lo va consumiendo. Vamos a otro tema que son pesadillas. Aquí puede ser tanto las pesadillas del personaje que las tenga de manera recurrente, dándote cierta información sesgada a interpretación de tu espectador. También puede ser retomar inspiración de tus propias pesadillas, donde volvemos al aspecto, explícalas de tal manera de centrarte más en tus sensaciones que en la pesadilla en sí. También es algo muy común usar el enclaustro en las pesadillas, ya que de una va a otra, y va a otra, y va a otra. Cuando la pesadilla está en un personaje y es la que le causa miedo, debe significar algo para él. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque si no se vuelven las historias bobas que te tratan de dar nada más factores que dicen esto da miedo y asústate. Y al final no concreta nada, por lo tanto se siente más un poco decepcionante, como si no hubieras escrito toda la historia. Entonces estas pesadillas de algún modo tienen que ser simbólicas. Te voy a dejar un video que explica un poco sobre el sueño. Te voy a dejar un video en la descripción que explica un poco sobre los sueños para que entiendas mejor esto de ser simbólico. Estos sueños tienen que significar algo para él, ya sea una predicción de lo que va a pasar, una intuición del peligro de la historia, un dolor que está sintiendo ese personaje, un problema. Hay un juego de hecho, cuyo nombre en este momento olvidé, pero se trata de un bebé justamente que va viajando por sus pesadillas, algunas cosas un poco deformes, de repente está un monstruo que es una especie de mujer gigante persiguiéndolo y demás. Al final sabemos que el problema es que su mamá tiene un problema de alcoholismo después de separarse y maltrataba al niño, hasta que en el momento del desenlace llega su papá a recogerlo, quedarse con él y protegerlo, bueno, de esta mamá que le está haciendo pasar un muy mal rato. Me parece que se llama Among the Sleep. Entonces eso es lo que debes de tomar en cuenta, que si son para tu personaje tengan algún significado más profundo. Por ello las pesadillas son más del género terror psicológico. Vamos a los traumas. El hecho de que tú agregues un trauma del personaje, de algo que pasó, es porque se puede repetir o porque todavía le está lastimando. Por ejemplo, recordar cuando perdió a alguien importante o demás. No es tan útil del todo que simplemente tenga un trauma con un perro que lo mordió y de pronto aparecen más perros.
al menos de que te centres propiamente en el terror psicológico para explicar su fobia. Estos traumas lo tienen que hacer que sienta que eso puede volver a suceder. Y para que esta tensión se comparta con el espectador, es importante dejar una especie de juego entre si va a suceder o no va a suceder, ya que si es muy obvio y si sucede, se vuelve simplemente avisarle al espectador como si fuese un spoiler. Sin embargo, si no sucede, solamente vemos el trauma, podría entrar un poco en horror psicológico o en drama. Por ello hay que tener cierta nivelación entre sí y no. Incluso puede ser que tu resultado sea que tanto que puede volver a ocurrir, que ocurre a medias, una parte sí, otra parte no, que no ocurre, o que ese trauma es el responsable de alguna nueva desgracia. Vamos a otro punto, y en este caso también lo mencioné un poco en cómo escribir horror, y son los factores ocultos.